Muy buena gente, hoy vamos a hacer un video explicando cómo se hace una entrada digital en nuestro Arduino. Básicamente para esto vamos a trabajar con un pulsador, una resistencia, bueno, dos resistencias y un LED. Esta vez vamos a hacer la conexión del LED de manera externa, después igual les dejo el esquema de conexión. Primero voy a explicar dos cositas que van a hacer falta, que es una configuración típica, digamos, de pulsadores y resistencias para hacer este tipo de entradas digitales. Entonces arrancamos con la configuración de pull up, que por su nombre lo que significa es que se va a llevar el punto de referencia a una tensión positiva. Entonces la configuración es como se ve en este esquema. Se conecta una resistencia en serie con un pulsador y en la conexión de los dos se deriva al pin del microcontrolador. Esto más o menos funciona así. Cuando no está presionado el pulsador, la tensión del pin va a estar conectada directamente a la tensión de referencia positiva, digamos. Entonces en el pin va a haber un 1 lógico. En cambio, cuando presionamos el pulsador, para la corriente es más fácil venir por el camino del pulsador, que tiene menos resistencia, y por lo tanto se generaría un 0 lógico porque se le pone a tensión de referencia de tierra, digamos. Por el otro lado tenemos la configuración de pull up. It was at this moment that he knew. He fucked up. De pull down, perdón, que es todo lo contrario, digamos. Cuando no se presiona el pulsador, el pin va a estar conectado directamente a tierra, mientras que presionando el pulsador a la corriente le es más fácil circular por el camino del pulsador porque tiene menos resistencia, y de esa manera cada vez que presionemos el botón vamos a tener una tensión de referencia positiva en el pin de nuestro Arduino. Básicamente esto es necesario para poder elegir, digamos, qué tipo de programación vamos a realizar en el programa del Arduino. De esa manera conocemos si vamos a tener un 1 o un 0 cuando presionemos el pulsador. Así que bueno, ahora entendiendo este concepto vamos a pasar al video sí, de la explicación del código, donde vamos a ir armando el código para trabajar con el pulsador, y luego el esquema de conexión y la prueba del circuito. Así que bueno, vamos allá. Ahora vamos a armar el circuito, que el circuito que vamos a utilizar es este que aparece en la hojita, donde vemos la configuración de pulsador con resistencia pull down. Vamos a utilizar el pin 9 para hacer la entrada de información al Arduino, y esta es la configuración con el LED con una resistencia a tierra para hacer la salida, digamos, de información. Vamos a usar el pin 10 del Arduino. Entonces lo que vamos a necesitar es el pulsador, este LED. Como se ve, yo lo tengo soldado ya con la resistencia, ¿sí? Entonces nos evitamos tener que hacer un puente más. Y la resistencia para hacer el pull down, que en este caso yo uso una de un valor de 680 ohm, pero puede ser cualquier valor entre 300 y 1K más o menos. Y cables para hacer las conexiones. Así que bueno, empezamos poniendo el pulsador en la placa experimental. Luego ponemos en uno de los extremos de la resistencia junto con la del pulsador, y otro en cualquier otro lado. Desde la placa de Arduino vamos a conectar desde el pin de donde se extraen los 5 voltios a un extremo del pulsador, y desde el pin de donde se extrae tierra o masa vamos a conectar a la resistencia. El pin 9 lo vamos a conectar justo en la unión entre la resistencia y el pulsador, y luego el LED lo ubicamos en la placa experimental, donde
el lado de la resistencia en el circuito justo quedó dibujado al revés, pero el lado de la resistencia, que es el que está con el cátodo, lo vamos a poner al pin 10. Y el otro extremo lo vamos a conectar a tierra. Para esto podemos conectarlo con el extremo de la resistencia que está acá, así todo trabaja con la misma referencia. Con el circuito ya armado, ahora vamos a pasar a hacer el código del programa Arduino para que esto funcione, así que ahora vamos a eso. Bueno, en principio vamos a decir que vamos a trabajar en 3 etapas. La primera va a ser la definición de las variables, que vamos a elegir los pines que vamos a utilizar, que van a ser el 9 y el 10 como vimos en el circuito, y después vamos a configurar los pines en el bloque de setup y finalmente armamos el bloque del loop, que es el que se repite continuamente. Para arrancar definimos como variable entera un pin de entrada que va a ser el número 9, que es al que está conectado el pulsador. Luego el pin que va a ser de salida, que definimos como el pin 10, que es donde está conectado nuestro LED. Luego en el bloque de loop lo que vamos a hacer es poner estos pines, configurarlos como entrada y como salida respectivamente a cada uno, que ya habíamos visto que se hace con la función pin mode, que ahí ponemos entrada, input y pin mode como salida. Ahora, nosotros sabemos lo que vamos a hacer con este circuito. Básicamente es que cuando presionemos el botón se enciende el LED, cuando lo soltamos se apaga. Algo muy sencillo, nada más que para ver cómo se hace, cómo se utiliza el método de Digital Read, que lo que hace es leer una entrada digital. O sea, va a leer un 1 o un 0 en la entrada del pin. Para esto vamos a generar una variable local que va a ser el estado del pin y lo vamos a hacer igual a la función, al método Digital Read de nuestro pin de entrada. Ahora, para hacer que el LED se encienda cuando lo presionamos y se apague cuando lo soltamos, lo que vamos a hacer es usar un bloque if, donde la condición va a ser que si el estado del pin es igual a un valor lógico alto, entonces vamos a hacer una escritura digital también a la salida, que en este caso es el pin 10. Y por último cerramos el bloque if, y en la otra condición, que va a ser la que va a lograr que nuestro pin que nuestro LED se apague, vamos a poner que escriba un valor bajo en la salida. Así que ponemos digital write salida low. Con esto lo que deberíamos lograr es que cuando presionemos el botón, el pin esté encendido y cuando lo soltemos se apague. Muy sencillo, pero podemos ver cómo trabaja la función Digital Read, que lo que hace es leer el valor, ya sea alto o bajo, en el pin que nosotros indiquemos. En este caso, como elegimos una resistencia de pull down, vamos a tener un 0 lógico completamente todo el tiempo que el pulsador no esté presionado. Por eso mismo se compara el estado del pin con un valor alto.
para que encienda. Así que bueno, con esto terminamos la parte del código y ahora lo subimos al Arduino y probamos a ver qué tal funciona y mostramos el videito del circuito funcionando. Así que bueno, vamos como en la última parte. Bueno, ahora vamos a subir el sketch a la placa y probamos a ver qué tal funciona. Con el sketch ya cargado en la placa, vemos que cuando presionamos el pulsador se enciende y cuando soltamos se apaga. Es un circuito extremadamente sencillo y fácil para entender el concepto de lectura digital y ver la configuración de pull down funcionando correctamente. Así que bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo video. Gracias por todo, suscríbanse y cualquier comentario o duda que tengan, mejor dicho, lo dejan en los comentarios. Así que bueno, saludos. You're the one for me.